Inés Morales había dedicado casi toda su vida adulta a cuidar de su familia. A los 68 años, no le quedaban muchas cosas materiales, pero tenía algo que valoraba por encima de todo: la esperanza de que su hija, Lorena Rivas, algún día reconociera todo lo que había hecho por ella. Desde que Lorena se casó con Julián Mendoza, Inés se mudó a una pequeña habitación en la parte trasera de la casa de ellos, creyendo que sería temporal. Pero pasaron los años, y la promesa de solo unos meses nunca se cumplió. Durante años, Inés cocinó para todos, cuidó de los nietos cuando eran pequeños, limpiaba la casa y con su pensión mínima, ayudaba a cubrir parte del supermercado. Nunca pidió nada a cambio, incluso cuando Julián la trataba con indiferencia o hacía comentarios hirientes. Ella prefería callar. No quiero causarle problemas a mi hija, pensaba. Su corazón aún creía que algún día Lorena despertaría y vería a su madre con gratitud. Una noche de verano, durante una cena familiar que comenzó con risas forzadas y terminó en una tormenta emocional, todo cambió. Inés, con manos temblorosas, comentó haber notado movimientos extraños en la cuenta compartida del banco, donde aún aparecía su nombre por haber ayudado con una firma años atrás. Hay más de 3 millones desaparecidos, Lorena. ¿Sabes algo de eso? La mesa enmudeció. Julián la miró con rabia. Lorena bajó los ojos, y los nietos, ya adolescentes, se miraron entre sí con desconcierto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si tu propia familia te escondiera una traición así? Déjanos tu opinión en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete para más relatos como este. La reacción fue inmediata. Julián golpeó la mesa con fuerza. Se levantó de su silla y gritó: «Vieja entrometida, no tienes derecho a revisar nada». Inés se encogió ligeramente, pero no bajó la mirada. «Solo quiero entender qué pasa», balbuceó. Lorena, lejos de defenderla, tomó partido por su esposo. «Ya basta». «Mamá, siempre estás causando problemas». En cuestión de segundos, Julián le propinó un golpe seco en el rostro. Inés cayó al suelo. Lo que ocurrió después fue aún más brutal que el golpe físico. Lorena se acercó, no para ayudarla, sino para tomarla del cabello y arrastrarla hasta la puerta. «¡Fuera de mi casa! ¡Ya no eres bienvenida aquí!», gritaba con los ojos llenos de odio. Los nietos, paralizados, no se movieron. Inés, aturdida, sentía cómo la puerta se cerraba detrás de ella. Estaba sola, sangrando, descalza, bajo la lluvia. Pasaron minutos, quizás horas, antes de que pudiera reaccionar. El dolor físico era soportable en comparación con el puñal que llevaba en el alma. «Mi propia hija», murmuraba una y otra vez mientras caminaba por las calles mojadas de Morelia. No tenía a dónde ir, no conocía a nadie más. Toda su vida había girado en torno a esa casa, a esa familia. Se sentó en una banca, bajo una marquesina cerrada, y rompió a llorar. Al día siguiente, Inés se presentó en 1900 un centro de salud con el rostro hinchado y moretones visibles. La trabajadora social que la atendió le pidió que denunciara, pero Inés dudó. «¿Cómo voy a denunciar a mi propia hija?», preguntó entre lágrimas. Sin embargo, algo dentro de ella se quebró. Por primera vez en mucho tiempo, entendió que el silencio no la protegería, que amar no significa soportarlo todo, que dignidad no es lo mismo que resignación. Horas más tarde, Inés caminó hasta una estación de policía. Con voz temblorosa pero firme, relató todo lo ocurrido. Cuando mencionó el dinero desaparecido, el oficial levantó una ceja. «¿Está diciendo que hay una posible estafa de millones de pesos vinculada a su hija y su yerno?». Inés asintió. No lo hacía por venganza, lo hacía por justicia, y por todas las veces que se tragó el llanto para no incomodar. La denuncia abrió una investigación que, en cuestión de días, sacudiría los cimientos de la familia Rivas Mendoza. Lo que comenzó como un caso de violencia doméstica pronto reveló un esquema de fraude fiscal, lavado de dinero y falsificación de documentos. Julián había usado el nombre de Inés para crear empresas fantasma y desviar fondos públicos. Lorena firmaba papeles sin saber, o fingiendo no saber, lo que significaban. Inés no podía creerlo. Había dormido junto al enemigo durante años. Si esta historia te está conmoviendo, no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal y compartirla con alguien que necesite escucharla. Tu apoyo nos ayuda a seguir
contando relatos que merecen ser escuchados. Los medios locales comenzaron a hablar del caso como la estafa doméstica de Morelia. Una mujer mayor, golpeada y despojada por su propia hija y yerno, que además destapó un esquema corrupto. Los reporteros esperaban en la puerta de la estación para entrevistarla, pero Inés rechazaba las cámaras. No quiero fama, solo quiero mi paz. Su historia, sin embargo, tocó una fibra profunda en la comunidad. Personas desconocidas le ofrecían comida, un lugar para quedarse, o simplemente un abrazo. Los nietos, que hasta entonces habían vivido en una burbuja, comenzaron a ver noticias por redes sociales. Uno de ellos, Matías, el mayor, leyó los mensajes de odio dirigidos a sus padres, pero también leyó los comentarios que hablaban de Inés como una heroína silenciosa. «Esa señora merece respeto», escribió alguien. Matías no pudo dormir esa noche. Recordó cómo su abuela lo cuidaba cuando tenía fiebre, cómo le enseñó a leer, cómo lo esperaba con sopa caliente después del colegio, y sintió vergüenza. Lorena, en cambio, reaccionó con soberbia. Negó todo ante las autoridades, acusó a su madre de mentirosa y manipuladora. Siempre fue dramática, dijo. Julián contrató un abogado caro con los restos del dinero que quedaba en una de las cuentas ocultas, pero la fiscalía ya había congelado gran parte de los fondos. Los documentos estaban ahí, las firmas, los correos electrónicos. Las pruebas eran irrefutables, y la imagen pública de ambos comenzó a desmoronarse. En el barrio, los vecinos murmuraban. Algunos que antes idolatraban a Julián por su fachada de empresario exitoso, ahora evitaban mirarlo a los ojos. Las madres del colegio dejaron de hablar con Lorena. Nadie quería estar asociado a lo que la prensa ya llamaba el rostro de la traición familiar. Mientras tanto, Inés fue acogida en la casa de una enfermera jubilada, Elena, que la había visto en las noticias. «Aquí tienes cama, comida y silencio», le dijo. Inés lloró de gratitud. Las semanas pasaron. Inés comenzó a asistir a sesiones de terapia con otras mujeres mayores que también habían sufrido violencia familiar. Allí descubrió que no era la única, que el maltrato no siempre venía con gritos o golpes. A veces venía disfrazado de indiferencia, de desprecio silencioso, de olvido. Nos enseñaron a amar a nuestros hijos sin condiciones, pero nadie les enseñó a amarnos de vuelta, dijo una de las mujeres. Inés asintió en silencio. Un día, recibió una visita inesperada. Era Matías. Llegó solo, con los ojos rojos de tanto llorar. Se arrodilló frente a ella y dijo: «Abuela, perdóname. No hice nada cuando te lastimaron. Tenía miedo, y también estaba confundido». Inés lo abrazó con fuerza. No dijo mucho. Solo le acarició el cabello como cuando era niño. Ese gesto, más que 1000 palabras, le devolvió al joven algo que creía haber perdido: su dignidad. Matías comenzó a visitarla cada semana. Le llevaba fruta, pan dulce, libros. A veces solo se sentaban a ver el atardecer desde la ventana de Elena. El vínculo entre ellos se volvió más fuerte que nunca. Inés entendió que, a pesar del dolor, aún quedaban cosas por las cuales luchar, que su historia no era solo una tragedia, sino también una semilla para algo nuevo, algo limpio. En una de esas visitas, Matías le confesó: «Papá y mamá piensan que pueden salir de esta, pero yo vi todo. Leí los correos, escuché las llamadas. No quiero ser como ellos». Inés lo miró con ternura, pero también con firmeza. «Entonces vive distinto, no cargues con su vergüenza, pero nunca olvides lo que pasó. El que no recuerda, repite». Matías asintió, y por primera vez, Inés sintió que había sembrado algo más que dolor. El juicio comenzó 2 meses después de la denuncia. Inés fue llamada como testigo clave. Entró al tribunal con la cabeza erguida, con ropa sencilla pero limpia, tomada del brazo de Elena. Al verla, Julián desvió la mirada. Lorena fingió indiferencia, pero su maquillaje no lograba esconder las ojeras del insomnio. Inés declaró con calma, sin rencor, pero con la verdad cruda en cada palabra. El juez escuchaba con atención. El público no parpadeaba. Al salir de la audiencia, una periodista le preguntó: «¿Qué siente al verlos ahí, sentados en el banquillo?». Inés respiró hondo y respondió: «Tristeza, no por mí, sino por lo que eligieron ser». Esa frase se viralizó. No necesitaba gritar, no necesitaba venganza. Su dignidad hablaba más fuerte que cualquier sentencia.
y el país entero la escuchaba. En los días siguientes, los fiscales presentaron pruebas contundentes: transferencias bancarias, contratos falsificados, grabaciones de llamadas entre Julián y sus socios, donde se refería a Inés como la vieja tonta útil. Esa frase, reproducida en el tribunal, generó un silencio helado. Inés bajó la cabeza un momento, pero luego levantó la mirada, no con vergüenza, sino con una calma que nacía del alma de quien ya lo había perdido todo, menos la verdad. Mientras tanto, Lorena intentaba salvar su imagen. Afirmó en su testimonio que nunca supo lo que Julián hacía, que todo fue un engaño, pero las firmas estaban en los papeles, su nombre en las cuentas. Las cámaras del banco mostraban su rostro retirando grandes sumas en efectivo. El tribunal no tardó en notar que su papel de víctima era tan falso como los documentos que había firmado. Afuera del juzgado, manifestantes se reunían con carteles que decían "Justicia para Inés". Mujeres de distintas edades la abrazaban al salir. Algunas lloraban al verla. "Por usted me atreví a denunciar a mi hijo", le dijo una señora con voz temblorosa. Inés no sabía qué responder. No se sentía un símbolo, pero entendía que su voz, pequeña y quebrada, había tocado corajes dormidos en muchas otras. Julián fue declarado culpable de fraude, violencia doméstica y asociación ilícita. Lorena fue sentenciada por complicidad, encubrimiento y uso indebido de documentos. Ambos perderán la casa, los autos, las contas, todo lo construido sobre cimientos de abuso y engaño se desmoronó. Inés, en cambio, ganó algo que nunca esperó: respeto público, respaldo social y un nuevo comienzo. Con la indemnización ordenada por el tribunal, Inés no quiso comprarse nada lujoso. Con la ayuda de Elena, fundó una pequeña casa refugio para mujeres mayores víctimas de violencia familiar. La llamó La Segunda Voz, porque eso era lo que ella había descubierto, que a veces la primera voz se apaga por miedo, pero siempre hay una segunda dispuesta a hablar, aunque sea en susurros. El lugar comenzó con 3 camas y una estufa vieja, pero la comunidad lo adoptó como propio. Voluntarios llevaron muebles, mantas, alimentos. Un grupo de jóvenes grafiteros pintó un mural en la fachada con la imagen de una mujer mayor con alas. Decía: "No nos rompan, porque sabemos cómo volver a armarnos". Cada palabra de ese mural nació del alma colectiva que Inés había ayudado a despertar. Matías comenzó a colaborar en el refugio como voluntario. Ayudaba en la cocina, arreglaba cosas, escuchaba historias. Inés lo miraba con orgullo silencioso. A veces, en medio del bullicio del lugar, cruzaban miradas y sonreían. Ninguno de los dos necesitaba hablar del pasado. Se comunicaban desde un presente limpio, donde el amor no se pedía, se construía. Una tarde, Inés fue invitada a hablar en una escuela secundaria. Estaba nerviosa, pero aceptó. Frente a un grupo de adolescentes, relató parte de su historia, no como mártir, sino como ejemplo de lo que pasa cuando el silencio se vuelve costumbre. Si algo te duele y lo callas, te acostumbras. Y cuando te acostumbras, te olvidas de que mereces algo mejor. Al final, muchos jóvenes se acercaron a abrazarla. Los medios nacionales hicieron reportajes sobre su transformación. El titular de uno de los programas decía: "La abuela que le dio voz a miles". Pero ella seguía viviendo en la misma habitación sencilla, comiendo pan con café, levantándose temprano para barrer el patio del refugio. Porque para Inés, la dignidad no estaba en los focos, sino en las pequeñas acciones hechas con alma limpia. Y aunque jamás volvió a hablar con Lorena ni con Julián, Inés no cargaba odio. "No tengo espacio para eso", decía. "Prefiero llenarlo con gente nueva, con historias que aún no conozco, con mañanas que huelen a esperanza". Así vivía, no como una víctima, sino como una mujer que decidió no repetir el patrón, aunque tuviera el corazón roto. Una mañana, mientras regaba las plantas del patio, Inés encontró una carta dentro del buzón del refugio. Estaba escrita con tinta azul, en una letra que reconoció de inmediato. Era de Lorena. La abrió con manos temblorosas. Decía: "Mamá, no espero que me perdones. Solo quería decirte que cada noche me duelen los recuerdos. Me acuerdo de tus manos en mi frente cuando tenía fiebre, y me odio por haberte hecho daño". Inés no lloró. Se quedó mirando el papel por largos minutos.
Luego, lo dobló con cuidado y lo guardó entre las páginas de su libro de oraciones. No, respondió. Sentía que había cosas que ya no necesitaban palabras. Agradecía el gesto, pero sabía que el perdón no es una llave que se entrega, es un camino que se construye, y Lorena apenas había dado el primer paso. Tal vez un día se reencontrarían, pero no sería pronto. Inés no buscaba reconciliaciones vacías, buscaba paz, y esa paz, por fin, estaba empezando a echar raíces. En el refugio, cada historia que llegaba era distinta, pero el dolor tenía ecos comunes. Mujeres abandonadas por sus hijos, hermanas traicionadas, madres olvidadas. Inés escuchaba con atención, sin juicio. No prometía soluciones, pero ofrecía presencia, y a veces eso bastaba. Su experiencia no era un peso, era un mapa que podía mostrar salidas en medio del laberinto. Un día, una mujer llamada Ofelia llegó con un ojo morado y el alma rota. No hablaba, solo lloraba. Inés la sentó a su lado, le ofreció té y esperó. Al tercer día, Ofelia susurró: «Mi hijo me gritó que estorbaba y me echó de su casa». Inés apretó su mano. No necesitaba más detalles. Había vivido ese dolor. Le bastó con decir: «Aquí no estorbas, aquí existes». Y fue así como Ofelia comenzó a reconstruirse. La casa refugio crecía, pero nunca perdió su sencillez. Las paredes eran de colores cálidos, los cuartos compartidos, y el comedor tenía una mesa larga donde todos comían juntos. Cada rincón tenía plantas, dibujos de niños, frases pintadas a mano. Y aunque no había lujos, abundaba algo escaso en el mundo exterior: respeto. Inés había creado un lugar donde nadie tenía que pedir permiso para ser tratada con dignidad. Los años pasaron. Inés cumplió 71. El refugio celebró su aniversario con una pequeña fiesta. Matías hizo un pastel. Las residentes decoraron el patio con papel picado y una guitarrista local cantó canciones viejas. Inés, sentada en el centro, no podía creer lo que veía. Mujeres que habían llegado rotas, ahora reían, bailaban, abrazaban. Era como ver un jardín florecer después de una sequía larga. Esa noche, al cerrar la puerta del refugio, Inés se quedó mirando la luna. Pensó en su infancia, en su juventud, en los errores cometidos y las cicatrices ganadas. Pensó en Lorena de niña, en Julián antes de corromperse, pero luego pensó en sí misma, en la mujer que había sido durante tanto tiempo y en la que era ahora. No perfecta, no heroína, solo alguien que se atrevió a hablar cuando ya no le quedaba nada. En una entrevista posterior, le preguntaron qué consejo daría a alguien que está siendo maltratado por su propia familia. Ella respondió: «El amor no justifica la humillación, y el respeto no se suplica, se exige, incluso si eso significa alejarte de quienes amas, porque si no te cuidas tú, nadie lo hará». Esa frase se volvió lema en muchas pancartas, perfiles, murales, pero para ella era simplemente verdad. Una fundación internacional conoció su trabajo y ofreció apoyo financiero para expandir el refugio. Inés dudó, pero aceptó con una condición: que siguiera siendo un lugar de cercanía. Nada de oficinas frías ni personal indiferente. «Aquí se habla, se escucha y se abraza», dijo. Y así fue. El proyecto creció, pero conservó el alma que Inés había sembrado desde la primera noche en que llegó descalza y sangrando. Esa huella era lo que más le importaba dejar. No herencias, no aplausos, sino el eco de su voz en las vidas que tocó, porque entendió que una historia, por más dolorosa que sea, puede transformarse en semilla, y que a veces, las mujeres como ella, silenciadas, ignoradas, maltratadas, son las que más fuerza tienen para levantar a otras. Con los años, la historia de Inés se convirtió en ejemplo en congresos, universidades y foros de derechos humanos. Pero ella nunca se sintió cómoda con los reconocimientos. Cada vez que le pedían posar para una foto o recibir un diploma, decía lo mismo: «No hago esto para que me aplaudan, lo hago para que ninguna mujer más termine en la calle como terminé yo». Esa humildad era quizás lo que más conmovía a quienes la conocían. Una tarde, mientras leía en el patio del refugio, recibió una llamada inesperada. Era una abogada del gobierno local. Le informaba que Julián y Lorena habían apelado sus condenas,
pero el tribunal las había ratificado. No solo eso, parte de los bienes incautados serían transferidos como compensación legal a la fundación. Inés agradeció con cortesía, colgó y respiró aliviada. No por el dinero, sino porque la justicia, aunque lenta, había llegado. Matías, que ya era un joven adulto, consiguió una beca para estudiar psicología. Quería especializarse en atención a víctimas de abuso familiar. «Lo decidí por ti, abuela», le dijo un día. Inés se emocionó, pero no dijo mucho. Solo lo abrazó. A veces, el amor no necesita discursos. Basta con estar presente, con no soltar la mano del otro cuando más lo necesita. En el aniversario número 5 del refugio, Inés leyó una carta pública que había escrito con ayuda de Elena. En ella decía: «Yo creí que estaba sola, que mi historia era la excepción, pero entendí que somos muchas, y que cuando nos unimos, dejamos de ser víctimas para convertirnos en fuerza. A quienes aún callan por miedo, les digo, hablen, aunque tiemble la voz, aunque les tiemblen las piernas, hablen». La carta se viralizó en redes sociales. Jóvenes, adultos, incluso hombres que también habían vivido maltrato, compartían la publicación con comentarios como: «Gracias, Inés, por mostrar que se puede salir». El refugio recibió más solicitudes de ayuda que nunca. Tuvieron que abrir una lista de espera, y aunque no podían recibir a todas, Inés siempre les respondía personalmente con una carta escrita a mano, porque para ella nadie debía sentirse ignorado. Un día, una de las residentes le preguntó: «¿Usted perdonó a su hija?». Inés se quedó pensativa. Miró por la ventana y respondió: «No lo sé. Algunos días creo que sí. Otros, me duele tanto que no puedo». Luego agregó: «Pero no vivo con odio. Vivo con memoria. Y eso es suficiente». La joven que la escuchaba se echó a llorar. Inés la abrazó en silencio. Sabía que algunas heridas no se cierran, pero se pueden caminar con ellas. En una tarde lluviosa, recibió la visita de los 3 nietos. Matías los había convencido de hablar con ella. Llegaron nerviosos, sin saber si serían bienvenidos. Inés los miró desde la puerta, y durante un momento largo, no dijo nada. Luego, sonrió con dulzura. «¿Tienen hambre?», preguntó. Ellos rompieron en llanto. Ese fue el reencuentro, sin reproches, solo con arroz con leche caliente y sábanas limpias. A partir de entonces, los nietos comenzaron a visitarla regularmente. Ayudaban en el refugio, contaban historias de su infancia, hacían reparaciones. El lazo se reconstruyó con gestos pequeños: lavar los platos juntos, cuidar las plantas, leer cuentos a las residentes más mayores. Inés los veía con ternura, pero también con firmeza. Ahora saben lo que es cuidar. No lo olviden nunca. Lorena, desde la prisión, envió otra carta, más extensa, más cruda. En ella reconocía todo, desde su complicidad, su miedo, hasta el resentimiento que siempre había sentido por sentirse opacada por la madre. «No sabía cómo ser tu hija, y terminé siendo tu enemiga», escribió. Inés la leyó en voz alta para Elena. Al terminar, guardó la carta. No lloró, no respondió, pero esa noche encendió una vela y rezó por ella. Y aunque muchos esperaban que el relato de Inés terminara con un gran reencuentro o una escena de perdón definitivo, la realidad fue otra. Ella eligió el silencio, no por frialdad, sino por sabiduría. Sabía que no todos los vínculos deben restaurarse para sanar, que a veces el verdadero cierre es aceptar que algo terminó y seguir adelante con dignidad. Los años siguieron pasando y con ellos también llegaron nuevas generaciones al refugio. Algunas mujeres traían a sus madres, otras llegaban con nietas. Había historias atravesadas por el abandono, la pobreza, la migración y hasta el silencio de décadas. Pero en cada caso, Inés las escuchaba, con la misma atención con que había sido ignorada tantos años atrás. Para ella, cada voz que rompía su propio muro de miedo era una pequeña revolución. Un día, un periodista joven la entrevistó para un documental. Le preguntó: «¿Qué fue lo más difícil de todo este proceso?». Inés respondió sin pensar mucho: «Darme cuenta de que no importaba cuánto amor diera. Había personas que jamás me verían como alguien valiosa». El periodista guardó silencio. Luego ella completó: «Pero también descubrí que eso no me define. Yo soy lo que decido seguir construyendo». El documental fue nominado a un premio internacional.
y la imagen de Inés sentada en su mecedora con un pañuelo de flores y los ojos firmes se volvió icónica. Pero ella seguía ajena a los focos. Prefería la cocina del refugio, el aroma de sopa de lentejas, las cartas escritas a mano y las siestas con el sonido de los pajaritos afuera. A veces decía, no me interesa que el mundo me conozca, me basta con que me escuchen las que llegan, rotas. En una reunión anual del refugio, una joven recién llegada se levantó al final y dijo, no tengo a nadie, nadie me quiere. Inés la miró con dulzura y respondió, entonces empieza por quererte tú. Aquí no somos muchas, pero somos suficientes para abrazarte hasta que te creas eso. Esa frase quedó escrita en un cartel dentro del salón principal, rodeado de fotos de todas las mujeres que habían pasado por ahí. Los nietos, ya adultos, llevaban a sus hijos a visitar a Inés. Los pequeños la llamaban abuelita nueva y correteaban por el patio mientras ella tejía en su silla. Cada vez que alguno le preguntaba por qué vivía allí, ella decía, porque aquí ayudamos a quienes olvidaron lo valiosas que son, y les daba galletas caseras, hechas con las recetas que su madre le enseñó en su infancia. Lorena fue liberada años más tarde por buena conducta. No buscó a Inés, tal vez por vergüenza, tal vez por miedo. Inés se enteró por Matías. No preguntó más. Solo dijo, espero que haya aprendido algo. Y esa fue la última vez que mencionó su nombre. No por odio, sino porque entendía que no todo necesita ser revivido para ser procesado. Algunas historias simplemente deben descansar. El refugio fue renombrado por decisión colectiva como Casa Inés. Ella se resistió al principio, pero cedió ante la insistencia de las mujeres que la consideraban un pilar. En la inauguración de la nueva placa, todas se reunieron en el patio. Había papel picado, flores, arroz con leche y lágrimas. Inés dijo una única frase, gracias por hacerme sentir que nunca fui invisible. Y luego pidió música para bailar. A pesar de las secuelas físicas que le dejó aquella agresión años atrás, Inés seguía caminando cada rincón del refugio. Su bastón era testigo de su resistencia, no de su fragilidad. Cada vez que veía a una nueva mujer llegar con los ojos bajos, se acercaba despacio, le tocaba el hombro y decía, yo también llegué rota, pero aquí te ayudaremos a recoger tus pedazos. Una noche de invierno, mientras Matías la ayudaba a acomodarse en la cama, Inés le tomó la mano y le dijo, no tengas miedo de cortar lazos que te hieren, a veces el amor también enferma, y está bien alejarse. Matías, que pasaba por un momento difícil en su relación amorosa, la abrazó con fuerza, y entendió que su abuela no solo lo había salvado a él, sino a muchas generaciones por venir. El legado de Inés no estaba en una biografía ni en una estatua, estaba en las mujeres que se atrevieron a hablar, en los nietos que aprendieron a mirar con empatía, en las jóvenes que ya no aceptaban gritos ni humillaciones como prueba de cariño. Su historia había comenzado con dolor, pero estaba siendo escrita con esperanza, una página por día, un corazón por vez. El día que Inés cumplió 75 años, el refugio organizó una celebración especial sin que ella supiera. Al entrar al salón principal, fue recibida con aplausos, pétalos de flores y una pancarta que decía, gracias por darnos voz, fuerza y hogar. Ella se llevó las manos al pecho y por primera vez en mucho tiempo, rompió en llanto frente a todas. Creí que llegaría vieja y sola, pero llegué rodeada de amor verdadero, dijo, con la voz temblorosa. Durante la fiesta, una joven llamada Camila le entregó un álbum. Habían recolectado fotos, cartas, frases y dibujos de todas las mujeres que pasaron por el refugio en esos años. Era un testimonio vivo de lo que Inés había sembrado. Mientras lo hojeaba, sus dedos se demoraban en cada página como quien acaricia cicatrices ya cerradas. No había tristeza, solo una ternura inmensa por todo lo vivido. Esa noche, Inés escribió en su cuaderno personal, no me arrepiento de haber amado, ni siquiera a quienes me traicionaron, porque si no hubiera amado tanto, no sabría cuánto valgo. Y si no me hubieran roto, no habría aprendido a reconstruirme. Cerró el cuaderno y durmió con una sonrisa ligera, como quien ha feito las paces con su pasado. Una tarde de otoño, un grupo de adolescentes visitó el refugio como parte de un programa escolar. Escucharon historias, pintaron murales y compartieron con las residentes. Al final,
Uno de los chicos se acercó a Inés y le preguntó cómo hizo para no llenarse de odio. Ella lo miró con profundidad y respondió: porque el odio es una cárcel, y yo ya viví en muchas. Preferí ser libre. El refugio comenzó a replicarse en otras ciudades con el mismo modelo: horizontal, cálido, íntimo. Siempre llevaban el nombre de mujeres que habían resistido, en silencio. Casa Inés era la semilla, pero ya florecían Casa Miriam, Casa Lupe, Casa Clara. Inés asistía a las inauguraciones cuando podía, y en cada discurso repetía: no soy una santa, solo una mujer que decidió no rendirse. En una entrevista final, ya con la salud debilitada, le preguntaron si cambiaría algo de su vida. Pensó largo rato y dijo: tal vez habría hablado antes, tal vez me habría ido antes, pero incluso el silencio me enseñó. El periodista le dio la mano y le agradeció. Inés sonrió y añadió: y si esto llega a alguien que se siente como yo me sentí, que sepa que no está sola. Nunca lo estuvo. Poco después, Inés se enfermó. El refugio entero se volcó a cuidarla. Las residentes se turnaban para leerle, cantarle, cocinarle sus platos favoritos. Los nietos pasaban más tiempo que nunca con ella. Matías dormía en una colchoneta a su lado, y aunque su cuerpo se debilitaba, su mirada seguía viva. No tenía miedo. Había vivido demasiado, amado demasiado, resistido demasiado como para temerle a la muerte. Un domingo, al amanecer, Inés pidió que le abrieran la ventana. Entró una brisa suave y el canto de los pájaros. Tomó la mano de Matías y susurró: cuida lo que construimos, que nunca se convierta en lo que un día nos rompió. Esas fueron sus últimas palabras. Cerró los ojos con serenidad, como quien se despide de una historia que por fin encontró su punto final. El funeral fue íntimo, sencillo, pero lleno de vida. Las mujeres del refugio vestían colores alegres como ella quería. Cantaron, leyeron fragmentos de sus cartas y colocaron flores silvestres en su tumba. En la lápida, una frase sencilla: aquí descansa Inés Morales, mujer, madre, memoria. Su voz vive en nosotras. No hubo tristeza desesperada, solo gratitud profunda por todo lo que dejó. Y mientras el sol caía esa tarde en Morelia, el refugio seguía lleno de risas, de pasos nuevos, de voces fuertes, porque el mayor legado de Inés no fue una historia de dolor, sino una vida que enseñó que incluso desde la ruina se puede construir un hogar donde nadie más vuelva a ser llamada estorbo, carga ni sobra. Un lugar donde todas, por fin, tienen nombre y dignidad. Pasaron meses desde la partida de Inés, pero su presencia seguía habitando cada rincón del refugio. Las mujeres nuevas preguntaban por ella al ver su retrato colgado en el comedor principal. Las antiguas residentes contaban anécdotas, frases que solía repetir, consejos que entregaba en voz baja pero con el peso de toda una vida. En Casa Inés, su nombre era sinónimo de esperanza. Matías tomó la dirección del refugio. Aunque al principio sintió miedo de no estar a la altura, pronto entendió que no tenía que imitar a su abuela, solo honrar su esencia. Implementó talleres de escritura, círculos de palabra con jóvenes hombres para educar en respeto, y programas de reinserción laboral para mujeres mayores. El espíritu de Inés seguía evolucionando a través de nuevas manos, nuevas ideas, pero con la misma raíz. Una tarde, Matías encontró en el cajón del escritorio de su abuela un sobre cerrado. Era una carta dirigida a él. Decía: si estás leyendo esto, es porque seguís aquí. Gracias. Recuerda siempre que las heridas no nos hacen menos valiosos, solo más humanos, y que el amor, el verdadero, no lastima. Abraza, acompaña, repara. Sé ese amor para otros. Leyó la carta en voz alta durante una asamblea. Todos lloraron. El refugio recibió una donación anónima que permitió abrir una segunda sede en un barrio periférico. Cuando preguntaron cómo nombrarla, una de las residentes propuso Casa Esperanza. Otra levantó la mano y dijo: no, Casa Inés II, porque el mundo necesita más mujeres como ella. Así se hizo. Y en la inauguración, todas colocaron una piedra blanca en el patio central como símbolo de resistencia. En muchas escuelas de Morelia, comenzaron a usar fragmentos de la historia de Inés como material educativo en clases de ética y ciudadanía. Su voz, que fue callada tanto tiempo, ahora llegaba a miles de oídos jóvenes.
Y eso, para quienes la conocieron, era el verdadero milagro, que lo vivido no se quedara en ella, sino que se multiplicara en generaciones futuras. Un documental completo fue producido con testimonios de quienes compartieron su camino. Se llamó La voz que no se rompió. Fue transmitido en televisión nacional y plataformas digitales. Recibió premios, pero más importante que eso, motivó la creación de otros refugios, otras iniciativas, otras Ineses, dispuestas a cambiar sus propios destinos. Cada aniversario de su partida, Casa Inés celebra con una jornada de puertas abiertas. Se cocinan sus recetas, se cuentan historias, se leen cartas. Nadie la recuerda como una santa ni como una mártir. La recuerdan como una mujer de carne y hueso que, incluso con miedo, eligió no agachar la cabeza. Y eso basta para inspirar. Un día, una niña que vivía temporalmente en el refugio le preguntó a Matías: ¿la abuela Inés era como las abuelas de los cuentos? Él sonrió y respondió: no, era mejor, porque ella no esperaba a que alguien viniera a salvarla. Ella misma escribió su final feliz. Y la niña asintió como si hubiera entendido un secreto muy grande. En el jardín del refugio, plantaron un árbol de jacarandá en su honor. Cada primavera, florece con un violeta intenso que tiñe todo el patio. Las mujeres lo llaman el árbol de la abuela. Bajo su sombra, muchas encuentran consuelo, claridad, nuevos comienzos. Y quizás, solo quizás, en 1900, esas ramas altas y libres, aún respira un pedazo del alma de Inés. Porque hay vidas que, aunque se apaguen, nunca terminan. Solo cambian de forma, de espacio, de piel. Y la de Inés Morales es una de ellas. Un testimonio de que el dolor no define, de que la dignidad no se pierde, y de que la voz, incluso quebrada, cuando es verdadera, siempre encuentra quien la escuche.